Buenas tardes chicos, mi nombre es Alejandro y bienvenidos a Clases Particulares Online. En el video de hoy vamos a empezar a trabajar con lo que son los números irracionales. Y bueno, antes de empezar a resolver algunas cositas, recordar que los números irracionales son aquellos números que no pueden expresarse como cociente entre dos números enteros. Es decir, que no pueden expresarse como fracción. Y además van a tener infinitas cifras decimales que no van a ser periódicas. Es decir, no va a haber ningún periodo, ninguna relación entre esas cifras. Va a ser totalmente aleatorio el valor de esos decimales, ¿no? Dentro de los números irracionales tenemos todos esos radicales que van a ser esas raíces cuadradas, por ejemplo en este caso raíz de 2, que cuando nosotros las intentamos resolver no nos da un número exacto. Por ejemplo, raíz de 4, si yo la resuelvo, me da 2. Pero raíz de 2, si ustedes prueban en la calculadora, les van a dar un montón de decimales que no van a tener ningún periodo que se repita, ¿no? Lo primero que hacemos cuando ustedes, por ejemplo, en primaria o en secundaria empezaron a trabajar con los números naturales, es empezar a ubicarlos en la recta numérica. Los números naturales, los números enteros, las fracciones. Lo mismo pasa con los números irracionales. Lo que vamos a intentar hacer en este primer video es ver lo que es la representación gráfica de los números irracionales, y en videos posteriores vamos a ver las operaciones, sea multiplicación, división, suma y resta. Como podemos observar, el raíz de 2, como les dije también anteriormente, es un número que si ustedes lo ponen en la calculadora les va a dar infinitas decimales, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para graficar un número con infinitas decimales? Para eso, lo que vamos a hacer nosotros es recurrir al teorema de Pitágoras. Nosotros sabemos que el teorema de Pitágoras dice lo siguiente: hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, ¿no? Entonces sabemos que estos son los catetos y que esta es la hipotenusa, ¿no? Entonces si yo despejo hipotenusa de acá, me queda raíz cuadrada de cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, ¿no? Entonces lo que vamos a intentar hacer es construir un triángulo rectángulo cuya hipotenusa, en este caso, valga raíz de 2, ¿no? Entonces, ¿qué valores deberían tener los catetos para que la hipotenusa, utilizando esta fórmula, me dé raíz de 2? Una opción, fíjense, puede ser la siguiente. Voy a poner los catetos. El cateto sería 1 y el otro cateto también sería 1. Yo lo pongo en color diferente para diferenciar cuál es el cateto, ¿no? De esa manera. Entonces, si yo logro construir un triángulo rectángulo que tenga 1 por 1, yo sé que la hipotenusa, por teorema de Pitágoras, va a medir 2. Entonces, intentemos realizar eso en la recta numérica. Yo en este momento no cuento con compás, pero cuando en algunos momentos lo use, les voy a explicar en qué momento y en dónde deberían pinchar, ¿no? Entonces, voy a construir un triángulo rectángulo que tenga 1 y 1. Fíjense, un cateto puede ser este, de 0 a 1, ¿no? Ahí. Y ahora debería construir el otro cateto que también valga 1. Para eso lo voy a hacer para arriba. Lo que hacemos es, construimos una recta perpendicular a nuestra recta numérica y trasladamos las medidas de 1 con el compás, pinchamos acá, pinchamos acá. Primero hacemos la perpendicular a nuestra recta numérica. Vamos a hacerlo con la regla que está por acá. Nuestra perpendicular. Perpendicular significa que tiene que estar a 90 grados. Y luego con el compás, que repito yo no tengo, toman la medida y la trasladan, ¿no? De acá a acá hay 1, entonces trasladamos, pinchan con el compás, hacen la muequita y ahí les queda, ¿no? Ahora, si ustedes unen este punto con este otro punto, se forma el triángulo rectángulo. ¿Y cuánto va a ser el valor de esa hipotenusa? El valor de esa hipotenusa va a ser justamente raíz de 2, ¿no? Ahí está. Esta hipotenusa, como vimos por Pitágoras, mide raíz de 2. Pero yo no necesito tener la medida acá. Yo la medida la necesito que esté ubicada sobre la recta numérica. Entonces, ¿qué hacemos? Pinchamos con el compás, con esta medida, y hacemos la circunferencia, ¿no? Y ahí estaría nuestro raíz de 2. Esa sería la forma de poder graficar
un número irracional teniendo en cuenta el teorema de Pitágoras. Hacemos un repaso. Tengo que construir raíz de 2, para eso nos basamos en el teorema de Pitágoras. Lo que hice fue pasar el cuadrado hacia el otro lado como una raíz. Entonces me pregunto, ¿cuánto tienen que valer los catetos para que la hipotenusa mida raíz de 2? Entonces, ¿qué me dice? Que los catetos, buscamos valores y nos dieron que tiene que ser 1 y 1, porque 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es raíz de 2. Entonces la hipotenusa acá mediría raíz de 2. Es decir, que si yo logro construir un triángulo rectángulo que tenga catetos 1 y 1, 1 y 1, la hipotenusa va a ser raíz de 2. Por último, lo que hice fue trasladar la medida de raíz de 2 con línea punteada hasta la recta numérica y ahí tengo el raíz de 2. Vamos con otro ejemplo. Supongamos que yo ahora quiero graficar el raíz de 3, ¿no? Yo lo que tengo que pensar ahora es en el teorema de Pitágoras nuevamente, en catetos que formen un triángulo rectángulo cuya hipotenusa sea raíz de 2. En estos casos se pone un poquito más complicado porque los catetos ahora van a tener justamente números irracionales de medida. Por ejemplo, si yo tengo que un cateto mide 1, ¿no? Vamos a ponerlo así, con otro color. Que un cateto mide 1, entonces, ¿cuánto debería medir el otro cateto para que la hipotenusa valga raíz de 3? El otro cateto debería medir raíz de 2, ¿no? ¿Por qué raíz de 2? Ahí les voy a explicar. Fíjense, si yo acá simplifico, 1 al cuadrado es 1. Y acá, el cuadrado se iría con la raíz. Entonces me quedaría 1 más 2, raíz de 3. Y ahí obtendría una hipotenusa de raíz de 3. Entonces tengo que construir un triángulo que por un lado tenga un cateto que sea raíz de 2, que es un número irracional, y por otro lado, otro cateto que tenga 1, ¿no? Entonces, bueno, para construir el raíz de 3, primero tenemos que construir el raíz de 2. ¿Cómo construimos el raíz de 2? Como hicimos acá, ¿no? Entonces, fíjense lo interesante también. Acá tengo que el raíz de 2 está acá. Entonces, de 0 a raíz de 2 puede ser un cateto, que va a ser este de acá, el raíz de 2. Entonces, ¿qué tendría que hacer ahora? Nuevamente trazo una vertical y construyo el otro cateto de una unidad de longitud en forma vertical, ¿no? Vamos a hacerlo con regla. Trazamos una perpendicular. Y nuevamente trasladamos las medidas de 1, ¿no? 1 de acá lo traslado para arriba. Entonces sería aproximadamente por ahí. Entonces, ¿qué hacen? Construyen ahora ese triángulo rectángulo. Ahí. Y esta hipotenusa, la que está en azul, sería la que mide raíz de 3. Porque tiene un cateto de raíz de 2 y el otro cateto de una unidad de longitud. Entonces, de nuevo, pinchamos con el compás, con esta medida, y hacemos lo siguiente. Y ahí aproximadamente estaría el raíz de 3. Obvio que ustedes cuando lo hagan les va a quedar más preciso, ya que van a tener que trabajar con el compás a la hora de trasladar estas medidas, ¿no? Bien, también podríamos construir raíz de 5, raíz de 7, pero básicamente la idea para construir el resto sería un poco esto, ¿no? En algunos casos usamos solamente números naturales, como el 1 y el 1, y en otro caso también necesitamos de utilizar en nuestros catetos números irracionales. Eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya servido. Cualquier duda, consulta, comentario, lo pueden dejar a través de las vías de comunicación. Suscríbanse a nuestro canal y muchas gracias.